Conforme avanza el calendario electoral de cara a las elecciones presidenciales del próximo febrero de 2014, las tensiones entre los actores políticos comienzan a ser más evidentes en el país. Una de estas cosas se hace evidente con el conflicto que se desata por esos días entre la Sala de lo Contencioso Administrativo al conocer 3 demandas de nulidad contra la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los cuales se encuentran los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Esa tensión ha puesto en evidencia cómo la coyuntura electoral llega a tener incidencia dentro de las decisiones políticas. Esta mañana queremos conocer con el padre José María Tojeira lo que hay detrás del conocimiento de estas demandas, también conocer dentro de esta coyuntura la reciente elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y conocer cuáles son los retos que enfrenta el país en esta materia. Hay temas de coyuntura que nos arrojan la semana pasada y esta mañana los vamos a tratar en profundidad. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Bienvenidos a Francamente, hoy es lunes 12 de agosto de 2013. Saludamos a todos aquellos que están muy pendientes de este espacio de entrevista desde muy temprano. Queremos saludar en este día especialmente a toda la juventud de este país. Este día se celebra el Día Internacional de la Juventud, de manera que saludamos a todas aquellas iniciativas de jóvenes que están impulsando también cambios desde este sector de la población, a beneficio, por supuesto, de las demandas de cada uno de este sector. Esta mañana nos visita en nuestro set el padre José María Tojeira. Con él vamos a discutir temas de coyuntura nacional. La semana pasada, lo decíamos en la editorial, ha dejado bastantes elementos para poder discutirlos, pero nos queremos profundizar esta mañana en la cuestión dentro del órgano judicial. Queremos conocer cómo entender también las demandas que está reconociendo la Sala de lo Contencioso Administrativo, la Sala de lo Constitucional, en contra también de la elección de magistrados al interior de este órgano de Estado. Les recordamos que esta entrevista está siendo transmitida en vivo a través de la web en www.tvx.com.sv, que las redes sociales se encuentran abiertas en Facebook en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx. Padre Tojeira, bienvenido a Francamente. Buenos días a todos, todas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Todo muy bien. Muy bien. Sí. Queremos iniciar, padre, hablando de eso, ¿no? De lo que sucede al interior del órgano judicial. Hemos leído recientemente artículos suyos, tener una postura, un análisis sobre estos temas. Me gustaría conocer, cómo está viendo que la Sala de lo Contencioso Administrativo está conociendo estas 3 demandas de procesos de nulidad, ¿no? Contra la elección de 10 magistrados de la Sala, no bien de la Corte Suprema de Justicia, y también por otro lado que la Sala de lo Constitucional está reconociendo estas 3 demandas de inconstitucionalidad contra Padilla. ¿Cómo está viendo usted este contexto? Mire, yo creo que hemos llegado a una situación un poco extrema, ¿verdad? Empezando por lo de lo contencioso administrativo. Es de lo más turbio, creo yo, que hay, porque el contencioso administrativo se preocupa de problemas con el Estado, ¿verdad? Aparentemente uno podría decir, bueno, si la Asamblea no procede bien, se la puede juzgar. Pero querer juzgar a la Asamblea por un fallo en un proceso administrativo y querer que ese proceso administrativo mal hecho anule decisiones de la Asamblea es un poco complicado. Y es un poco complicado porque los procesos administrativos generalmente no están por encima de las decisiones de la Asamblea, que representa el poder del pueblo. Sí está la Constitución, pero no pequeños detalles administrativos en los que la Asamblea puede suplir o puede tomar, precisamente por ser poder legislativo, es decir, poder que está sobre la administración en cuanto legalidad administrativa. Es decir, la Asamblea puede suplir defectos administrativos según necesidades, ¿verdad? Entonces, me parece que es llevar las cosas al límite y estar actuando honestamente de mala fe, creo yo. En cuanto a la destitución de Padilla, yo creo que también es llevar las cosas a un extremo. Miren, la Constitución salvadoreña es una Constitución muy detallista. Les voy a poner un ejemplo de un detalle. Un detalle es que el clero, por ejemplo, los religiosos, sacerdotes, pastores evangélicos, no pueden participar en política partidista, ni pueden siquiera hacer propaganda por un partido político o por otro. Eso está puesto en la Constitución, ¿verdad?
Es decir, es algo detallista. La Constitución podía estar en la ley secundaria, pero está en la Constitución. Bueno, si los padres que hicieron la Constitución no hubieran querido que los políticos estuvieran en puestos del sistema judicial o de otras instancias del Estado, lo hubieran puesto también. Claro. Es un detalle como más importante. Entonces, querer ahora trasladar la independencia judicial, que es un factor sí constitucional de la independencia judicial, querer trasladarla al mundo de lo político me parece exagerado. Es decir, la independencia judicial hay que defenderla desde ella misma, es decir, no diciendo, bueno, como hay independencia judicial no puede ser un político, después no va a poder ser ¿qué? Otra cosa que les parezca que es poco independiente. No, es decir, yo creo que la independencia judicial hay que defenderla desde el descubrimiento de actos no independientes que pueda tener cualquier juez en el sistema judicial. Y en ese sentido yo creo que hay una falta de regulación bastante grande dentro del propio sistema judicial, que siempre ha sido un sistema bastante flojo, bastante ineficiente y con una regulación muy escasa para incluso detectar fallos a la ética, como por ejemplo cuando los propios miembros no todos, ¿verdad?, pero los miembros de la Corte Suprema presentaron su dimisión un día antes para aprovecharse de una compensación que le dan a los abogados, jueces que dimiten, ¿verdad? Es hacer trampa, ¿verdad? Y no hay control de las trampas que pueden hacer los jueces, especialmente los de la Corte Suprema. Ese es un fallo que tiene el sistema judicial y por ahí debía tratar de corregirse el problema de la no independencia de algunos jueces. Pero la impresión que uno tiene es que a nivel de sistema judicial se ha defendido no la independencia, sino con frecuencia la arbitrariedad de los jueces. Yo creo que la Sala de lo Constitucional ha hecho un trabajo muy bueno defendiendo la Constitución, pero en este caso de la destitución de Padilla, posible, ¿verdad?, etcétera, me parece la petición realmente desproporcionada si se aduce que es político o que ha pertenecido a un partido político y que por eso no puede ser independiente. Eso sí creo que es muy, muy exagerado. Perfecto. Usted ha hablado de exagerado, de desproporcionado. Son, además, digamos, el conocimiento de dos causas diferentes, porque por un lado la Sala de lo Contencioso Administrativo está haciendo ese estudio en base a la ilegalidad del proceso de elección de los 10 magistrados de la Corte, y por el otro lado los 4 magistrados están haciendo el estudio en base a bueno, justamente el tema de la independencia judicial, es decir, se le vincula a un partido político determinado. En un artículo usted señalaba que la Sala de lo Constitucional, ante el reconocimiento, o más bien ante el estudio de estos recursos de inconstitucionalidad, por ahí se puede entender como un esfuerzo por corromper el modo de actuar de esta sala, decía usted en un artículo de opinión. Yo quiero saber por qué sería esto como una instancia que vendría a poner en cuestionamiento el accionar de la Sala de lo Constitucional, reconocer ese recurso de inconstitucionalidad contra Padilla, específicamente por el tema de independencia judicial. ¿Por qué cree que sería un modo de corromper? Bueno, mira, yo lo que creo que cuando se abre exageradamente, y lo mismo lo ha abierto la Sala de lo Contencioso, cuando se abre exageradamente a las peticiones del ciudadano, el ciudadano tiene derecho a pedir, ¿verdad? Pero yo creo que hay que saber filtrar, ¿verdad?, las peticiones del ciudadano, porque cualquiera puede pedir cualquier cosa y tienen derecho a pedir, pero también los sistemas judiciales, las cortes, las salas, tienen el derecho y la obligación de ser acuciosos a la hora de decidir si esas peticiones deben pasar o no pasar. Claro. Entonces, yo creo que ha habido, en este momento electoral especialmente, con una tendencia fuerte a trasladar esta especie de tensión electoral y esta capacidad de atacarse mutuamente al sistema judicial. En el fondo es un problema de tipo electoral, creo yo, de propaganda política en el fondo, el que se está llevando a cabo con este tipo de acciones, ¿verdad? Es decir, usted está diciendo que la Sala de lo Constitucional está actuando, es decir, al reconocer estos recursos de inconstitucionalidad a una agenda electoral. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en la intencionalidad de quienes presentan estos
estos casos, tanto en una como en otra, hay motivaciones políticas. Eso es más que evidente, ¿verdad? Y yo creo que es un gran error, es decir, el aceptar en estos momentos de tensión electoral, el aceptar un tipo de peticiones que es evidente que tienen su intencionalidad política, ¿verdad? Es decir, yo puedo decir, tal vez, es decir, que bueno, que la sala ha tenido una tendencia que considero positiva a aceptar lo más posible las peticiones del ciudadano, porque en el pasado era exactamente al revés. Al ciudadano se le marginaba de sus peticiones. Pero creo que en este momento tal vez es un error haberla aceptado, es decir, porque ha creado una tensión especial. Todavía no está resuelta, ¿verdad? Y evidentemente pueden llegar a la conclusión que a mí me parece la más lógica, que ser miembro de un partido político no te quita independencia judicial. Lo que te quita independencia, o donde se demuestra si tienes independencia o no independencia, es en tus actos, ¿verdad? Y ahí es donde deben trabajar no solo la sala, sino toda la Corte. Ese es un déficit del que podemos acusar a toda la Corte y a todos los presidentes de la Corte. No tienen reglamentos adecuados para su propio funcionamiento. Han funcionado con arbitrariedad en el país y han impedido al ciudadano muchas veces el acceso a la justicia, y no han cumplido con sus obligaciones, como por ejemplo la de supervisar a través de la Oficina de Probidad a los políticos en su capacidad de enriquecerse. Es decir, la Corte como totalidad, su Corte Suprema, ha sido muy irresponsable con la ciudadanía salvadoreña, con el Estado salvadoreño y con la Constitución salvadoreña. Eso me parece evidente. La sala creo que ha brillado por un buen trabajo, pero en este momento yo tengo mi opinión, y es que es desproporcionado ir hacia la eliminación de, digamos, al cuestionamiento de la independencia judicial por el hecho de que se pertenezca o se haya pertenecido a un partido político. Están buscando algunos en estas peticiones que hacen, están buscando pruebas de que si uno atendió una mesa electoral por un partido, ya no puede tener independencia judicial. No seamos ridículos, ¿verdad? Es decir, eso ya es, a mi juicio, mala fe. Pensar que por estar en una mesa electoral, que es un deber ciudadano, estar en una mesa electoral para defender unas elecciones, por el partido que sea, da lo mismo por qué partido sea, pero decir que eso impide la independencia judicial es ridículo, francamente. Entonces, yo estoy criticando más bien la apuesta de estas peticiones. Respeto el que se hayan aceptado, en el sentido de que tal vez se hace para no ofender al ciudadano, pero expreso mi opinión. Y lo de lo contencioso me parece simplemente una especie de venganza y manipulación política contra la sala, ¿verdad? Es decir, vergonzoso lo de lo contencioso. Excelente, padre. Vamos a ir entrando en detalles sobre ese último tema. Usted ha tocado lo de la independencia judicial, porque ha puesto en cuestionamiento ese argumento. Quiero que lo hablemos al volver de la pausa. Vamos a nuestro primer corte y enseguida regresamos a Francamente. Continuamos en Francamente, y esta mañana conversamos con el padre José María Tojeira. Con él hablamos esta mañana sobre la situación al interior del órgano judicial. Hacemos un análisis sobre el reconocimiento y el estudio de estas demandas de inconstitucionalidad contra el nombramiento de magistrados de la Sala de lo Constitucional, específicamente del presidente magistrado, y también contra las denuncias o demandas de nulidad, más bien, sobre el procedimiento de elección de 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Usted decía, padre, antes de ir al corte, que el hecho de pertenecer a un partido político o ser político no te inhibe directamente de ser o sentar más bien cargos en el órgano judicial. A ver, profundicemos esto, porque pareciera ser de que este sí es un criterio que ha sido asumido por esta Sala de lo Constitucional, por lo menos por parte de los 4 magistrados, cuando ya se ha hecho cuestionamiento sobre la elección de quienes iban por ejemplo, a formar parte de la Corte de Cuentas. Es decir, ¿por qué usted argumenta el hecho de decir que pertenecer a un partido político, tener una vinculación, no te inhibe de ejercer una independencia judicial? El hecho de ser independiente personalmente y tener independencia frente a motivaciones, presiones, etcétera, que puedan existir,
Es decir, no tiene mucho que ver con tener una ideología, con pensar de una manera, incluso por participar en un partido político. Otra cosa es que cuando tú hayas participado en un partido político, si hay un juicio contra ese partido, tú seas recusado por aquel que es parte en el juicio, o tú mismo te inhibas y digas, no, yo he pertenecido a este partido, por tanto yo no quiero participar en ese juicio. Para eso está toda esa posibilidad de inhibición y de recusación. Te voy a poner un caso. Claro. Hernández Valiente. Bueno, Hernández Valiente fue primero ministro de Justicia del presidente Cristiani y después fue miembro de la Corte Suprema, ¿verdad? Bueno, a este le hubieran impedido. Hernández Valiente ha sido un juez de Corte Suprema que dio aportes realmente buenos al país, ¿verdad? Creo que es una persona que funcionó bastante bien dentro de los vicios generales que ya he dicho anteriormente de la Corte Suprema, pero no ha sido de los malos, ni de los ignorantes, ni de los borrachos que ha habido dentro de la Corte Suprema, ¿verdad? Ha sido una persona decente, digamos, en bastantes aspectos y buen trabajador y con criterio jurídico. Bueno, pues Hernández Valiente, en el caso Jesuitas que nosotros presentamos en el 2001, él se inhibió, ni siquiera tuvimos que recusarlo nosotros, sino que él se inhibió porque dijo, bueno, este es un caso contra el presidente Cristiani, yo he sido ministro del presidente Cristiani, por tanto me inhibo de conocer en ese caso. Si él nos hubiera inhibido, nosotros lo hubiéramos recusado. Está, digo, es decir, ¿cuál es el problema? Es decir, ¿existen mecanismos para poder...? Hay mecanismos precisamente para, si alguien ha pertenecido a un partido político, poder recusarlo en determinado juicio o poder inhibirse, como hizo Hernández Valiente, inmediatamente ante un caso que llegaba a la Corte Suprema, ¿verdad? Entonces, yo creo que es desproporcionado el tema de considerar que un político no pueda ser independiente. Estados Unidos es una democracia un poquito más antigua que la nuestra, ¿verdad? Digamos, y con mayor experiencia en esos aspectos. Podemos criticar a los gringos todo lo que querramos, yo soy antiimperialista y los gringos son imperialistas, ¿verdad? En general, eso estoy muy claro. Pero su sistema judicial, mal que bien, ha ido funcionando de un modo, bueno, fundamentalmente bueno, digamos. Entonces, ahí tienen demócratas y tienen republicanos. Digo, no tienen independencia judicial. Claro, si nos ponemos en ese plan de decir que no hay independencia judicial, no la hay en ninguna parte del mundo, porque todo el mundo tiene su ideología, todo el mundo tiene su pensamiento, todo el mundo ha simpatizado con alguien en algún momento. Es decir, lo perfectamente puro no existe, ¿verdad? Entonces, creo yo que en este punto de haber tenido algún tipo de relación con lo político, hay que ser sensato, simple y sencillamente, ¿verdad? Esa es mi opinión. Ahora, no sé, pienso, padre, que no sé si este análisis aplicará a determinados contextos también, a determinadas culturas políticas, porque en el país también hemos tenido en el pasado, bueno, ahora usted ha dicho, reconozco el trabajo de César de lo constitucional, porque dentro de todo, dentro de su actuar, sí ha mostrado esta independencia, ha actuado tener, digamos, sentencias que van acordes al trabajo de una sala de lo constitucional. Ahora, en el pasado no se hacía este cuestionamiento de tener una vinculación directamente a un partido político, de que un partido político tenía capturadas todas las instituciones del Estado y que en ese sentido tampoco esto permitía hacer avanzar de las determinadas funciones de los órganos de Estado. Es decir, no podría ser, no sé, se lo pongo a su análisis, un análisis más detallado sobre la situación o la cultura política del país, profesor. Vamos a ver. Lo que pasa es que yo creo que la cultura política del país, que ha sido una cultura, digamos, de élites extractivas que se quieren aprovechar del Estado para enriquecerse de una u otra manera, ¿verdad? Es decir, y que han tenido secuestrado durante muchos años incluso el Poder Judicial a su antojo y capricho, ¿verdad? Algunos sectores, especialmente Arena, tenía un control grande sobre la Corte Suprema, ¿verdad? Eso es evidente. Entonces, en la cultura política del país, digamos que ha sido una política muy autoritaria, ¿verdad? Tremendamente autoritaria y de controlar desde las élites, y estas élites que solemos llamar extractivas, es decir, élites más interesadas en hacer dinero en favor de las propias élites que
en gobernar el país que en darle al país inclusividad en el campo de los derechos económicos, sociales, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues digo, ¿cómo se corrige eso? Bueno, yo creo que eso se corrige no a base de normas, ¿verdad? Ha sido un poco la costumbre en El Salvador decir, bueno, hay este problema, normas. Hay delincuencia, normas más duras. Solucionamos. No se solucionan las cosas con normas. Se solucionan yendo a la estructura. Evidentemente hay que poner normativas, pero hay que poner también compromisos de tipo ético, capacidad de deducir responsabilidades, capacidad también de debate, de diálogo, y no de querer imponer sistemáticamente una sola posición. Yo creo que a pura norma no controlamos nuestra propia realidad y nuestras deficiencias, ¿verdad? Yo creo que hace falta verdadero diálogo, incluso en la Corte. En la Corte hoy van todos juntos, ¿verdad? Marcados desde el poder político hacia lo que se quería que dijeran, o en este momento lo que hay es choque, ¿verdad? Bueno, deberían aprender a dialogar dentro de la propia Corte Suprema, ¿verdad? Es decir, no pegarse esos enojos. Mire, yo he visto algunas actas de las discusiones internas. Las discusiones internas son discusiones de mercado, y eso aparece en las actas, incluso en las actas que publican en la página web de la propia Corte Suprema. Es decir, yo he leído ahí pues discusiones porque uno cambió un voto diciendo usted es un cobarde porque el otro le dijo que porque había cambiado el voto y usted lo volvió a cambiar y yo no soy cobarde, no se atreva a llamarme cobarde. Y otra de repente interviene y dice, tengan comprensión con el compañero que como está cansado se durmió durante la discusión y que por esa razón cambió el... Eso en la página web de la Corte Suprema. ¿Por qué no aprenden a dialogar entre ellos, verdad? Es decir, yo creo que el diálogo ayuda mucho más a resolver estos problemas, un diálogo franco. Y si no saben dialogar, pueden llamar mediadores para el diálogo, ¿verdad? Como se ha hecho en otras ocasiones. Es decir, bueno, un diálogo un poco franco y un diálogo sensato puede resolver estos problemas. De acuerdo. Pero hay una cultura de no dialogar, sino de ver quién se impone sobre el otro, y ese es un problema fuerte. Alguien que también coincide con su postura, padre, es María Silvia Guillén de FESPAD, porque recientemente en una entrevista señaló que, bueno, si hay alguien libre de pecado, decía en la sala, sobre afiliación o simpatía a un determinado sector, que tira la primera piedra, decía ella. Es decir, que nadie está exento de representar algún sector de interés al interior de la sala de lo constitucional. Y también hablaba de lo que usted mencionaba recientemente. Si ahora se ve un conflicto al interior de la Corte, si se quiere pensar en esos términos, en dado caso es positivo, porque ella decía, lo que estamos viendo es que la democracia funciona en este país. Hay una separación de poder. ¿Usted cómo está viendo ese análisis? Porque algunos hablan de ese conflicto como una crisis institucional, se ha planteado. Y otros le hablan como, bueno, la democracia está operando en este país. ¿Cómo está viendo usted ese tipo de conflictos? Bueno, yo creo que no diría ni una cosa ni otra, ¿verdad? Es decir, ni que la democracia esté operando, ni que sea una crisis tremenda, ¿verdad? Es decir, yo creo que es una crisis, llamémosle, de crecimiento, ¿verdad? Es decir, hemos estado acostumbrados a una sala monolítica, donde hay una mayoría que aplasta cualquier debate inteligente, y ahora, pues al tener en una sala mayoría, empieza a haber divergencias, ¿verdad? Y como no se está acostumbrado a la divergencia, pues estallan estas crisis, ¿verdad? Yo creo que eso es en el fondo lo que pasa, una crisis de crecimiento, espero yo, ¿verdad? Es decir, toda crisis puede ser crisis de crecimiento, puede ser crisis de retroceso. Las crisis de crecimiento se solucionan normalmente a través del diálogo, ¿verdad? Cuando no hay diálogo puede haber retrocesos. Eso ha sido la constante en nuestro país. Cuando no ha habido diálogo, ha habido masacres, y cuando ha habido diálogo se ha podido lograr caminos de paz. Eso es, cualquiera que mira el país ve eso. Entonces ojalá se aprenda, y yo la llamada que hago siempre es a la sensatez en estos puntos. Quiero volver a lo de la sala de lo contencioso administrativo, porque usted mencionó en bloques atrás que podía entenderse como una venganza el hecho de conocer estas tres denuncias, estas demandas sobre la nulidad del proceso de elección de sus 10 magistrados.
hablaba también de que no necesariamente tener afiliación a un partido político repercute en tu independencia judicial. Pero entonces, de fondo, ¿de quién es la venganza y por qué vendría a ser operativo a la hora de ejercer justicia? ¿No entonces es dado por una... Bueno, yo creo que hay que recordar casi la reacción histérica que tuvieron algunos de los miembros del contencioso administrativo cuando declararon inconstitucional su elección en años pasados. Correcto. Los de la Sala de la Constitucional, es decir, que estaban enojados, era evidente en aquel entonces. Debían también estos asuntos inhibirse, ¿verdad? Porque es evidente que para la ciudadanía, personas que reaccionaron con gran furia contra un criterio de la Sala de lo Constitucional no son las personas más adecuadas para ser jueces en temas sobre la Sala de lo Constitucional. Pero no, ahí están en plan peleonero, etcétera, ¿verdad? Entonces, evidentemente se le ve como un afán de resarcirse. Además, bueno, lo que a mí me hace más gracia es la argumentación legal que a veces dan, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, la Sala de lo Constitucional no puede decirle nada a ninguna otra sala, salió Loli Claro. Mire, la Sala de lo Constitucional le ha dicho a lo de lo penal que está violando la Constitución cuando tarda un montón de años en procesos de casación, y la Sala de lo Penal ha reconocido que es cierto, ¿verdad? Y realmente real eso que le ha dicho. Es decir, sí le puede decir cosas la Sala de lo Constitucional a otras salas, ¿verdad? Lo que sí considero yo totalmente irregular es querer, mire, por ejemplo, decía también otra de las magistradas, aquí no estamos juzgando a la Sala de lo Constitucional, estamos juzgando a la Asamblea. Están juzgando a la Asamblea, pero han aceptado un juicio que pide que se anule una decisión de la Asamblea, ¿verdad? Es decir, cuando se juzga a una institución del Estado, se le imponen condenas. ¿Cuál es la condena que le van a poner a la Asamblea? ¿Van a destituir a algún diputado por haber forzado la institucionalidad de la Asamblea? ¿Van a inhibir y a castigar por 2 años de no poder ser diputado y que venga su suplente a los que votaron irregularmente? ¿Van a tomar alguna medida? Si dicen que juzgan a la Asamblea, dice, ¿qué castigo le van a poner a la Asamblea? ¿O se lo quieren poner a los de la Sala? Es decir, que no sean ridículos con su argumentación, es lo que pido yo, ¿verdad? Es decir, que sean transparentes. Aquí no hay ni transparencia, ni argumentación jurídica, ni nada. Hay deseo de venganza. De acuerdo. Padre, vamos a ir a un nuevo corte. Ya nos hemos pasado del interesante ese aporte. Hay una cuestión que a mí me gustaría que dejáramos claro al volver de la pausa, y es el hecho que si bien existe este conflicto al interior del órgano judicial, me parece que hay discusiones de fondo que nos están tocando, inclusive ahora lo decíamos en la editorial, es decir, realmente con esas discusiones que se están desatando se está hablando del verdadero problema de justicia en el país, es decir, ¿qué debería estarse discutiendo en dado caso? Quizás es algo que usted nos va a responder al volver de la pausa. Vamos nuevamente a un corte y enseguida regresamos a Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con el padre José María Tojeira. Les recordamos que se encuentran abiertas nuestras redes sociales en Facebook, en francamente.tvx, y en Twitter, en @francamentetvx. También esta entrevista está siendo transmitida en vivo a través de la web en www.tvx.com.sv. Padre, ya usted nos explicaba entonces cómo poder ir entendiendo esta dinámica al interior de la Corte, ese tipo de conflicto que se está desatando al interior. Ahora, uno se pone a pensar, con todo esto, es decir, se pensaría que es una cortina de humo sobre el verdadero problema de justicia en el país, y en ese sentido, ¿qué problemas realmente deberían de estar tocando cada una de las salas que ahora están en cuestión, de las cuales estamos discutiendo? ¿Cree que se ha dejado de lado la verdadera discusión sobre el problema judicial en El Salvador, padre? Bueno, el problema judicial es complejo, ¿verdad? Y amplio. Para empezar, hay un déficit enorme de apoyo a la Fiscalía, que es como el primer paso a la hora de iniciar los procesos de justicia. Una Fiscalía con una dotación económica mínima, con fiscales que tienen 80, 100 casos acumulados, es evidentemente una Fiscalía
que no puede funcionar bien, ¿no? Y bueno, no hay recursos para la Fiscalía o son escasos los recursos. Evidentemente ahí tenemos un primer gran problema. Otro problema lo tenemos en la Fiscalía, que es en la Policía, que es un cuerpo auxiliar de la Fiscalía, también con pocos recursos. Se ponen los recursos en la cabeza, ¿verdad? Digamos, en el sistema judicial, pero en los pies no se ponen recursos. Entonces tenemos dentro de lo que es el gran aparato de justicia del país un ente totalmente desproporcionado, con una gran cabeza y sin pies, ¿verdad? O con pies de barro, digamos, para seguir el símil bíblico, con una situación de inicio muy débil y después, bueno, una tradición muy fuerte de manipulación política sobre las grandes estructuras, ¿verdad? Del sistema judicial, que eso ha sido una tradición fuerte y en algunos aspectos continúa siéndolo. Entonces eso hace tremendamente débil nuestro sistema. Yo creo que hay que hacer una revisión un poquito a fondo de todo el sistema judicial y buscar fórmulas un poco más coherentes con nuestra realidad. Se han dado algunos pasos que yo creo que son importantes, del papeleo enorme que había antiguamente hacia un sistema más oral. Eso ha aligerado un poquito la carga, pero aún así hay un cúmulo de atrasos impresionantes. A mí me llama la atención que en medio de todos estos reclamos constitucionales que ha habido hasta el presente, la mayoría de los reclamos lo hacen abogados porque hacen falta formulismos un poquito especiales, pero dentro de todos los reclamos no ha habido todavía un reclamo sobre una norma constitucional, un derecho constitucional que tenemos los ciudadanos, que tenemos derecho a que si hay retardo judicial, los propios jueces tengan que indemnizar a las víctimas del retardo judicial. Y si los jueces no tienen dinero porque están arruinados, lo que sea, se han retardado varias veces y le han quitado el pisto a base de indemnizaciones, entonces subsidiariamente tendría que indemnizar el Estado. Miren, la Corte Suprema es una de las que tiene mayores niveles de retardo judicial. Correcto. Así que está violando un derecho constitucional, porque esta Constitución detallista dice que el ciudadano tiene derecho a indemnización por retardo judicial. Y realmente el retardo judicial es una plaga en algunas salas, en lo penal, en lo contencioso, hay retardo judicial. Es decir, debían indemnizar a las víctimas de su propio retardo. Pero hasta ahora nadie, ojalá se anime algún abogado. Me imagino que los abogados no se atreven a hacer eso porque tienen miedo a que los jueces tomen venganza después contra el abogado que meta un amparo constitucional, ¿verdad?, al respecto. Pero es un derecho que está ahí en la Constitución, como era el derecho a la indemnización universal, que por fin alguien lo ha reclamado y que la Sala de lo Constitucional, con muy buen criterio, ha dado orden a la Asamblea de que legisle ese punto, porque es un derecho que está ahí en la Constitución y que desde el año 83 no se cumple, un derecho que han violado por omisión todas las asambleas legislativas que ha habido desde 1983. Son violadores de la Constitución por omisión. Claro. Eso es clarísimo. Por eso le preguntaba, padre, es decir, de fondo se estarán discutiendo los problemas judiciales, verdaderos problemas judiciales en el país. Usted deja claro que esto no está pasando, porque uno piensa, bueno, perdón, con todo este tipo de intercambios de demandas y de inconstitucionalidades, ¿de qué forma también el ciudadano se está viendo beneficiado? En definitiva, quien debería de ser el principal beneficiario de la justicia es justamente ese ciudadano al cual se le vulneraron derechos y que sigue esperando todavía una pronta y restaurativa justicia. Eso no está pasando. Mira, ahí vemos con lo contencioso administrativo. Tiene un montón de problemas que van lentos, pero le dan 5 días de plazo a la Asamblea para que les conteste, 48 horas, y si van a una velocidad, ¿cuál es el interés por ser rápidos en esto ahora? Y bueno, la venganza suele ser un estímulo importante para la velocidad en la respuesta a los actos, ¿verdad? A lo mejor es otro el estímulo, no lo sé, porque hay cantidad desde el dinero a otros aspectos, hay cantidad de estímulos para la velocidad dentro de los sistemas judiciales. Bueno, ojalá
se discutan bien los problemas y no caigamos en este tipo de cosas. Padre, quiero terminar ya cerrando con este tema con un último análisis. Usted decía, cuando hacía el detalle de estos grandes problemas del sistema judicial, hablaba de la influencia del poder político sobre la gran estructura del sistema de justicia, bajo el entendido de que ese criterio de que formar parte de un partido político no te inhibe de la independencia judicial. Entonces, finalmente, ¿cómo garantizamos que un juez que podría tener alguna vinculación partidaria, no necesariamente esto le inhibe de ser un juez y tener este criterio, cómo finalmente podemos garantizar que este juez podría tener una actuación apegada a sus funciones como contralores, con sus funciones de jurisdicción? ¿Cómo podemos garantizarlo teniendo esa vinculación? Bueno, yo creo que cuando hay criterios jurídicos sólidos, ¿verdad? Es decir, no hay demasiado problema. Es decir, porque a un juez se le puede recusar o el juez se puede inhibir en casos que tengan alguna relación con aspectos con los que él está vinculado, sea ideológicos, sea de haber anticipado a través de artículos criterio en algún punto, sea a través de lo que sea. Digo, ahí debería haber sistemas a través de las recusaciones y de las inhibiciones para solventar ese tipo de problemas de independencia. Pero miren, esto de la independencia hay que ser bastante claros. Yo creo que con la Sala se equivocaron, simple y sencillamente. Cuando los eligieron, pensaron que los podrían manipular un poco y no pudieron, los políticos. Pero los políticos son los que eligen los magistrados al final, ¿verdad? Y evidentemente la tendencia ha sido a elegir magistrados que simpaticen conmigo o simpaticen con el otro, ¿verdad? Esa ha sido la tendencia. El problema no es que sean de un partido o no sean de un partido. El problema es que los políticos buscan gente manipulable, y buscan gente con los que puedan negociar y a los que puedan presionar. Buscan gente débil a la hora de tener personas que decidan finalmente en los procesos judiciales. Ese es hasta ahora el problema. No se elige o no se ha elegido, digamos, a la gente por currículo, por seguridad de su propia independencia, honorabilidad, etcétera, ¿verdad? Sino que se les elige porque se sabe que pueden negociar. Miren, gente honorable y gente con criterio lo hay entre los políticos y lo hay entre los abogados y lo hay en muchas profesiones. Pero a veces no se elige simple y sencillamente a los mejores, ni a los más independientes, ni a los más libres, sino a aquellos que nos convienen, ¿verdad? Es decir, yo creo que también los políticos en ese sentido tienen una responsabilidad especial en este tipo de problemas. De acuerdo. Padre, a respecto también de la elección de funcionarios, en la última plenaria se eligió ya al nuevo procurador para la defensa de los derechos humanos. Quiero conocer también sus impresiones sobre este nombramiento, porque quien asume ahora era el exdirector de Derechos Humanos en la Cancillería. Y bueno, es un tema sensible. Derechos humanos, quiero conocer, bueno, desde su visión, padre, cómo ve el nombramiento de David Morales, por un lado, ya que él tiene un antecedente en esta materia. Y si cree que finalmente los retos con los cuales se va a enfrentar de alguna manera podrán ser resueltos con una designación como la de David Morales. Bueno, David Morales es una persona bien preparada y con trayectoria en el campo de los derechos humanos. Yo, si tuviera que hacerle alguna crítica, sí se la haría. He visto que en algunos casos, como el caso de los jesuitas, por ejemplo, cuando estuvo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, se ablandó, ¿verdad? Había sido mucho más radical antes, insistiendo en que se cumplieran las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo mismo en el caso de Monseñor Romero, y cuando se le encargó de este tema de vinculación con derechos humanos, entiendo, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, su posición fue más gallo-gallina, como solemos decir aquí, ¿verdad? Ahora, pues, ese era el puesto que tenía ahí. Yo espero que como procurador recupere esta línea coherente que tenía antes de haber trabajado para el gobierno, ¿verdad? Y que realmente incida en el país, especialmente en el campo no solamente de los derechos políticos y civiles, que es un campo que siempre hay que supervisar, sino también en el campo de los derechos económicos y sociales, que es tal vez el aspecto en que nuestro país es más débil, ¿verdad?, en el cumplimiento de esos derechos. De acuerdo, padre. De alguna manera, desde sociedad civil necesitamos saber a dónde vamos a evaluar el trabajo del nuevo procurador para la defensa de los derechos humanos.
En ese sentido, me gustaría que usted pudiera explicarnos cuáles son específicamente esos puntos que debería de abordar un nuevo procurador para la defensa de los derechos humanos, en el entendido que, bueno, que Óscar Luna por ahí no pudo tocar durante su gestión. ¿Cuáles son esos aspectos que ahora sí debería tocar David Morales y que se esperaría que comiencen a transformar en el país en materia de derechos humanos? Bueno, yo creo que todo lo que es defensa del derecho del ciudadano es el campo específico, pero en nuestro país yo creo que hay también una problemática seria a la hora de los derechos económicos y sociales. Hay realmente situaciones que indignan, ¿verdad? Es decir, ¿por qué el trabajo en servicios en la ciudad a nivel de salario mínimo vale el doble, más del doble, del trabajo agropecuario en el campo? Es decir, ¿por qué? Es decir, bueno, al final, ¿por qué tenemos unos criterios que clasifican a la gente en superior e inferior? No nos clasifican como seres de igual dignidad. ¿Por qué hay dos sistemas de salud pública? El sistema, hay varios, más de dos, pero fundamentalmente, ¿verdad? El sistema del Seguro Social y el sistema del Ministerio de Salud, con prestaciones totalmente diversas. Es decir, tenemos estructurada nuestra sociedad en una especie de división entre los utilizables, imprescindibles o como les querramos llamar, que rondan el 20% de la población, y los desechables, ¿verdad? Los que no nos interesan, los que pueden ser sustituibles por cualquiera. Le damos más derechos a los imprescindibles, llamémosle así, a ese 20%, y despreciamos a ese 80%. Bueno, yo creo que un procurador de derechos humanos tiene que tener una palabra para cambiar ese tipo de conciencia, sí, que al final es la peor enemiga de los derechos humanos. El creer que los seres humanos tenemos diversos derechos, que somos desiguales y que unos tienen más derechos que otros. Eso es lo que hay que cambiar en el nivel de conciencia. Y después, evidentemente, defender en concreto a cada persona y defender también las obligaciones que tiene el Estado con respecto a la ciudadanía, que yo creo que ese es un tema sumamente importante. ¿Usted cree que un nuevo procurador va a lograr esa incidencia para poder, digamos, transformar esas estructuras desiguales que usted habla? Es decir, hablamos de una ciudadanía de diferentes niveles. Digamos, ¿de qué manera podría atender un procurador? Porque se escucha como una tarea que vendría a cambiar de fondo. Es decir, bueno, yo creo que todos tenemos responsabilidad a la hora de ir creando conciencia en la necesidad de ese cambio, ¿verdad? Es decir, pero yo creo que el procurador es un elemento fundamental para desarrollar la conciencia en torno al tema de derechos humanos. Tiene que ir buscando coyunturas, situaciones, casos específicos que puedan servir para que todos tomemos conciencia de la igual dignidad de la persona humana en El Salvador y, por tanto, si tenemos la misma dignidad, también los mismos derechos básicos, ¿verdad? Los mismos derechos básicos. Queda entonces ya claro cuáles son los retos para el nuevo procurador. Padre, yo tengo que ir a un nuevo corte. Tengo un par de temas de coyuntura que me gustaría todavía conocer su análisis. Estupendo. Lo haremos al volver de la pausa. Vamos a nuestro último corte y enseguida regresamos a Francamente. Continuamos en Francamente, ya estamos ya sobre nuestro último bloque de esta entrevista. Padre Tojeira, hay un tema también importante que abordar, que la semana pasada nos dejó por ahí algunas reflexiones. Me gustaría conocer su análisis, y es el hecho de que el FMLN propuso, la semana pasada, reformas al Código Tributario, específicamente al artículo 28, en el sentido de poder hacer o que la Asamblea Legislativa tuviera información sobre aquellas personas que tendrían mora, deuda hacia el Estado. Y bueno, de alguna manera poder hacer público también quienes están teniendo deuda al Estado. Ante esto, bueno, hubo reacción de Arena que decía que esto podía afectar a la empresa privada. Se hablaba de unas medidas con dolo hacia la empresa privada, una cacería de brujas, inclusive señalaban algunos. ¿Usted cómo ve el hecho de poder, es decir, finalmente eso no tuvo ningún apoyo en la Asamblea Legislativa, quedó ahí estacionado, pero usted cómo veía esta intención de poder llevar o transparentar a quienes adeudan al Estado salvadoreño? Yo no veo ningún problema. Se trata de deuda, ¿verdad? Es decir, aquí de nuevo hay un doble rasero, ¿verdad? Es decir,
cuando un banco tiene un deudor, no hay problema incluso de reclamarle la deuda a través de los periódicos, ¿verdad? Cuando un empresario a alguien le debe, reclama a veces la deuda a través de los medios de comunicación. Y sin embargo a ellos no se les puede reclamar la deuda que tienen con todo el pueblo salvadoreño, porque los impuestos es una deuda, si no se pagan, con todo el pueblo salvadoreño. ¿Cómo está eso? ¿Tiene más derecho el empresario privado a reclamar sus deudas que el pueblo salvadoreño a reclamarle a los empresarios las deudas que tienen con el pueblo salvadoreño? Es decir, el modo de pensar es de nuevo un modo que refleja que hay gente que se cree superior y que piensa que otros son inferiores, ¿verdad? Y lamentablemente muchos de nuestros empresarios, no todos, pero muchos de nuestros empresarios piensan que tienen más derechos que el ciudadano común. Yo que se transparente eso me parece estupendo, igual que se debería transparentar cuánto paga cada uno al fisco, ¿verdad? Yo eso no tendría problema, aunque no tuvieran deuda, etcétera, ¿verdad? Cacería de brujas. Sería de brujos en todo caso, porque la mayoría de los empresarios son varones, ¿verdad? Brujos y brujas tal vez, pero digo, me parece bastante ridículo. Lo que sí debería haber, creo yo, es un reforzamiento de los inspectores fiscales, que ese es un campo que tenemos bastante débil en el Ministerio de Hacienda. Es decir, no se inspecciona adecuadamente las ganancias o las declaraciones de mucha gente. Yo creo que hay que ir más a fondo. No puede ser que algunas personas que ganan demasiado casi no paguen impuestos, que los hay, y lo sabe el Ministerio de Hacienda. Yo creo que más transparencia en eso. Tanto presumen de que están dando mucho por el país, porque eso está diciéndonos casi siempre la ANEP, que ellos dan al país, que ellos producen para el país, que ellos favorecen al país. Bueno, pues que nos digan qué es lo que dan en impuestos también, y si alguno deuda, pues que la misma ANEP lo publique, hombre, por el bien de ellos, para que se vea que la ANEP defiende esa, diríamos, honestidad de los empresarios. Debía ser la ANEP la que se pronunciara a favor de esta medida del FMLN. Es decir, pero bueno, aquí las cosas funcionan al revés, ¿verdad? Yo de todas maneras no me parece malo lo que el FMLN ha propuesto. Me parece más importante el potenciar la investigación fiscal y la inspección fiscal de parte del Ministerio de Hacienda, pero en la transparencia no tengo ningún problema, y los de la empresa debían ser un poco más sensatos en eso y decir, se habla de deuda, ni siquiera se habla de decir cuánto paga cada uno, que podría pedirse eso también, ¿verdad? Pero se habla de deuda nada más, y ellos lo hacen con sus deudores. ¿Cuál es el problema? Recientemente el diputado Santiago Flores, bueno, en este contexto señaló que la deuda al Estado por mora asciende ya a los 700 millones de dólares. Es decir, es una cifra importante. ¿Usted creería entonces que con un mecanismo de transparencia sobre el ingreso del Estado podría tenerse mejores mecanismos para la recaudación por parte del Estado? Yo creo que sí. Y como digo, insisto, no solamente en la publicación de la deuda, sino en la inspección fiscal. Mire, según una ONG, Global Financial Integrity, inglesa, es decir, del país, y no es el país que más en América Central, lo quiero decir, no es como decir que somos los peores, ahí Costa Rica está peor, Honduras está peor, claro. Pero según esta ONG inglesa, ha salido El Salvador para paraísos fiscales desde el 2001 hasta el 2010, 8.700 millones de dólares. Es decir, hay mucha, no evasión fiscal, sino mucha fuga de capitales ilegal hacia paraísos fiscales en el país. 8.700 millones de dólares son 870 millones de dólares como promedio por año, en 10 años, en los últimos 2001-2010. Correcto. Evidentemente, la inspección fiscal es indispensable si queremos aprovechar los recursos para el país. Ese dinero debería pagar impuestos, y no ha pagado impuestos, esos 8.700 millones. Pónganle el 25% a esos 8.700 millones y veamos el dinero que se ha perdido en 10 años. Claro, es una cifra igual sensible. En ese sentido, bueno, se entiende también su postura sobre el tema, padre. Yo quiero también irme refiriendo, ya dado el tiempo que tenemos en la entrevista es escaso, conocer cómo está viendo también la estructura de estas alianzas que se están generando en torno a diferentes actores políticos en el país ya cerca de las elecciones.
Se ha escuchado, por ejemplo, intenciones, no es nada concreto, de Félix Ulloa y de Dagoberto Gutiérrez, por ejemplo, de querer formar parte de una alianza presidencial con el expresidente Saca. ¿Cómo ve ese tipo de intenciones y específicamente, por ejemplo, como casos como el de Dagoberto Gutiérrez, quien en un pasado ha tenido una postura muy crítica hacia una línea política e ideológica del carácter del expresidente Saca? ¿Cómo es ese tipo de acercamientos y de intenciones usted? Un amigo mío, Catracho, me decía, hablando de la política en Honduras, ¿verdad? Pero aquí es lo mismo, me decía que en política no hay amigos ni enemigos permanentes, añadía, ¿verdad? Yo creo que esto es parte de ese reflejo y esa tendencia política a transar, a llegar a acuerdos, etcétera. Bueno, pues lo hemos visto, gana con el FMLN, Arena con el primero que se le acerque también en caso de necesidad. Bueno, es decir, es una tendencia muy general, ¿verdad?, en la política. Bueno, yo creo que es necesario un adesentamiento de la política y que es necesario que en política haya gente con líneas un poquito más coherentes, porque la política es el modo de resolver los problemas en una democracia, y la democracia es el mejor de los sistemas. Pero si los políticos son como un poco mercadólogos, un poco mercaderes, la política pierde su decencia, ¿verdad? Y la ciudadanía se desencanta. Yo creo que lo que hay que hacer es una llamada en general, ¿verdad?, en general, a los políticos a dialogar mucho más, a no buscar razonamientos como para sacar la suya adelante. Si cambian de opinión está bien, pero reconocer he cambiado de opinión, ¿verdad? Pero no buscar formas alambicadas y complicadas para explicar por qué ahora están con esta persona diciendo yo soy la misma persona, siempre he pensado igual. Es decir, esto es por esta razón que corresponde a mis criterios fundamentales. A veces se cambia de opinión, ¿verdad? No es problema. A veces las motivaciones no son tan honestas y no sería malo reconocerlas también. Esas motivaciones que de fondo vienen a dar como a la esencia, los valores de cada uno de los políticos, ¿cree usted que se ponen como en cuestionamiento a la hora de enfrentar el poder? Es decir, cuando se te hace una propuesta ya para ostentar un cargo público, como una carta vicepresidencial, ¿de fondo se están dejando esos valores que en algún momento pudo haber tenido algún político, cree usted, padre? Bueno, yo creo que hay gente que se ablanda mucho por el poder, igual que el dinero ablanda enormemente los criterios de mucha gente, porque el dinero ablanda criterios de gente, ¿verdad? Pues yo creo que también el poder y el deseo de poder ablanda los criterios de mucha gente, ¿verdad? Es decir, no de todos, por supuesto, pero sí, de algunos sí. Y bueno, es una lástima porque cuando ese ablandamiento de criterios se produce en bastante gente en el campo de la política, en el campo del poder, pues evidentemente se desprestigia algo que es muy noble, porque la política es un trabajo noble, un trabajo de servicio, pero lo degeneramos muchas veces nosotros mismos. Padre, hemos abordado diferentes temas que la semana pasada nos había arrojado la coyuntura política. Hemos hablado del tema en el órgano judicial, bueno, hablamos de la elección del nuevo procurador y otros temas más. De fondo, tenemos una elección ya unos próximos meses. Vemos como que a partir de, conforme se avanza el calendario electoral, también comienzan a surgir más estas tensiones, estos casos que a uno no lo dejan de sorprender. ¿Cree usted que todavía nos falta mucho? ¿Qué podríamos esperar para los próximos 6 meses de cara a la elección? Un poco de dolor de cabeza. Hombre, yo idealmente quisiera que en algunos puntos hubiera acuerdos, y que son puntos básicos, ¿verdad? Es decir, el punto de la deuda, por ejemplo, es un punto en el que tiene que haber algún tipo de acuerdo. Es decir, ¿cómo vamos a pagar la deuda en que tenemos? Tenemos una deuda en niveles de peligro, sobrepasa los niveles, digamos, estables de deuda. Bueno, tiene que haber algún acuerdo, es un problema de país fuerte que al final lo vamos a pagar todos los ciudadanos y especialmente los de más abajo, claro, si no hay acuerdos entre los políticos, una responsabilidad de ellos. Hay otros temas de educación, de mejorar sistemáticamente la educación, temas de salud, que son temas en los que debería haber acuerdos, ¿verdad? Y yo creo que debían ser acuerdos incluso previos a las elecciones y que se podrían arreglar, es decir, que dedicaran
80% de su tiempo a pelearse en las cosas en las que divergen los distintos políticos, pero que también dedicaran un 20% de su tiempo a buscar en qué cosas deben ir de acuerdo para darle estabilidad al próximo gobierno, gane quien gane. Y para darnos estabilidad especialmente, no al próximo gobierno, sino sobre todo a los ciudadanos de El Salvador. Excelente. Bueno, queda ese llamado también a la búsqueda de acuerdo por parte de los actores. Padre, ha sido un placer tenerles esta mañana. Bueno, encantado de estar con ustedes, contigo y con toda tu audiencia. Por supuesto que este espacio sigue abierto para cuando usted quiera brindarnos un nuevo análisis. Gracias a ustedes también por acompañarnos en este inicio de semana. Les recordamos que esta entrevista viene en reprise a las 11 de la noche y estará cargada en nuestro canal de YouTube. Y también les recordamos que sigan en sintonía de la programación de Canal TVX. Muchas gracias.